Cuanto más se desarrolla el Estado, ciñendo a los hombres en sus mallas exactas y heladas, más aspira la confianza humana a situar en el otro extremo de la inmensa cadena la adorada imagen de un hombre protector. Trujillo, con su extraordinaria energía, su gran capacidad de trabajo y su asombrosa capacidad de manipulación, construyó la imagen del hombre fuerte que el ciudadano dominicano anhelaba inconscientemente para protegerse de las dificultades. Uno de sus biógrafos dominicanos más relevantes afirma: los grandes criminales de la historia no obtienen su grandeza por función de la capacidad criminal que poseen, sino por ciertas condiciones que en realidad son virtudes y que ellos, para desgracia de todos, ponen al servicio del mal. Por otro lado, su biógrafo norteamericano más importante hace una descripción de las características conductuales del tirano. Dotado de energía física y volitiva, su mente era ágil y lúcida, particularmente en el terreno de la astucia. La sagacidad era en él cosa natural. Desde temprano, debió de haber adquirido conciencia de la fuerza de voluntad y de propósito que le convertían en un hombre distinto de los demás. El ansia de dinero, producto de su mente práctica y sus anteriores privaciones, reforzaba su voluntad de poder. Desde muy temprano, percibió la utilidad del dinero como fuente y apoyo del poder. Tendía a prodigarlo generosamente, de una manera típicamente impredecible. En una ocasión afirmó: para gobernar hay que abrirse paso con el dinero. Su fe en la fuerza del dinero y su convencimiento de que cada hombre y cada cosa tienen su precio, hallaron testimonio en la necesidad de la sensación física del dinero. Jamás salía sin llevar consigo, en una valija de mano, grandes sumas de dinero en moneda dominicana y norteamericana. Administraba el dinero con una casi militar rigurosidad, y aunque podía estafar sin remordimientos, pagaba sus cuentas religiosamente. Yuxtapuesto con su ansia de poder, existía en él un sentimiento ególatra que con el correr de los años se convertiría en megalomanía. Esa extraordinaria necesidad de adulación y propagación de su nombre reflejaba una exigencia latente en el fondo de su ser. También traslucía su conocimiento de cómo la vanidad y la adulación podían utilizarse en política. La energía física era el agente activante de su anhelo de poder. Su capacidad de trabajo era casi increíble. Se levantaba habitualmente a las 4 de la mañana y para la hora del desayuno ya había hecho ejercicio, examinado un montón de informes y papeles y leído la primera edición del periódico matutino que le era llevado a su residencia directamente desde la imprenta. A las 9, hora en que llegaba a su oficina, se hallaba al corriente de todos los acontecimientos recientes en el país y en el resto del mundo. Era de temperamento nervioso, pero no lo aparentaba, gracias a su riguroso régimen de autodisciplina. Escuchaba con calma, con los ojos negros y expresivos posados en su interlocutor, a quien a menudo contemplaba con su famosa sonrisa, leve, inescrutable y peligrosa. Hablaba poco, aunque podía ser maestro de gracia y encanto cuando optaba por hacerlo. De las academias, líbrame, Señor. Su castellano era correcto. Entendía bien el inglés y lo hablaba adecuadamente, pese a que casi nunca lo empleaba. La concentrada y disciplinada energía de una personalidad que era básicamente emocional fue quizás el origen de una fuerza que todos, amigos y enemigos, percibían. Trujillo imponía su presencia en virtud de un magnetismo, de un imperio personal, que nada tenía que ver con el atractivo de su físico, de sus modales o de su conversación. Tenía por las corbatas una afición que rayaba ya en una manía. Llegó a adquirir una colección de más de 10.000 corbatas. Algo parecido ocurría con trajes y uniformes, de los cuales llegó a poseer cerca de 2.000, distribuidos entre sus diversas residencias y apartamentos. Llenaban sus armarios 500 pares de zapatos.
Una intelectual dominicana especializada en feminismo, al referirse a Trujillo, afirma: otra desmesurada ambición del dictador eran las mujeres, objeto también de colección, tal como corbatas, zapatos y trajes. El sexo femenino no escapaba a su sed de poderío. El poder no solo reprime, igual seduce. Trujillo castigaba, pero ante el sexo opuesto, obligado socialmente a la sumisión y a la ignorancia, su aplastante fuerza política derivaba en encanto. La fascinación, traducida en sexo-dominación, vinculó de manera compleja los sentimientos de impotencia, temor y rebeldía con la cotidianidad del deseo sexual de mujeres arrastradas por la erótica del poder. No puede explicarse fácilmente la naturaleza de este dispositivo dictatorial que desarmoniza la realidad con el placer. Trujillo tomaba antojadizamente cuantas mujeres deseaba, pero no pocas de ellas se inclinaron seducidas frente a la fastuosidad del dueño de sus miserias materiales y espirituales. El 20 de septiembre de 1943, el ministro de Francia en Ciudad Trujillo, Armand Henriot, envió un informe al secretario de Asuntos Exteriores de su país. Al referirse a Trujillo, afirmó: es por temperamento poco dispuesto a someterse a una ley moral. Es capaz de hacer una buena acción hoy y todo lo contrario mañana. Solamente se ama a sí mismo, desmesuradamente. Los sufrimientos y las miserias del pueblo no le provocan reacciones en el orden sentimental. Mide el progreso por la cantidad de casas que se construyen, más que por la suma de felicidad esparcida. El que no está conmigo está contra mí. Trujillo se aterrorizaba ante la idea de que sus compatriotas perdieran el temor. Cuando el país se hallaba en calma, impartía órdenes para que en algún lugar público apareciera alguien asesinado. En un reporte de la Embajada Norteamericana del año 1945, dice: recientemente fue encontrado el cuerpo de un hombre colgado frente a la Secretaría de Agricultura de Ciudad Trujillo. Dicho cadáver lo encontraron empleados que llegaban a sus oficinas para laborar en la mañana. Fuentes confiables informaron también que se encontró otro cuerpo colgado en el pueblo de Cotuí y 3 más en Nagua. Se dice, aunque no se ha confirmado, que lo mismo ha sucedido en varios pueblos. En ninguno de los casos se han podido identificar los cadáveres, pues en estos no se encontró ninguna identificación, además de que nadie los conocía en las localidades donde fueron encontrados. Por tanto, se asume que la práctica del gobierno es la de cometer el asesinato en una localidad determinada y luego depositar el cadáver en otro lugar. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.